Bueno, ahora lo que nos toca hacer es algunos ejercicios prácticos. Ya habíamos trabajado un poquito de la introducción, que me parece muy importante. Y bueno, ya a lo posterior tal vez tendremos como tarea trabajar con algunos softwarecitos o paquetitos computacionales de hacer esto del tránsito, pero ahora no sería nada mal hacer algunos ejemplitos básicos. Para eso entonces vamos a empezar con esto del un hidrograma que tiene un comportamiento particular, que es constante por el intervalo de hora, y va a ser tránsito por ensayo y error. Entonces me voy a pegar de unos apuntecitos para hacerlo más rápido, y nos venimos acá, por ejemplo. Entonces venimos acá, decimos tránsito de avenidas a través de un embalse. Ahí tenemos la corona de la represa, un ejemplito de un vertedero de extensión, un vertedero de demasía. Y esa es la información de partida que generalmente necesitamos. Por ejemplo, la altura inicial es igual a 15 metros. En el embalse acá está a 15 metros, está justamente en la cresta del vertedero. No hay todavía no está rebalsando, está ahí. También tenemos esta información del hidrograma de entrada aquí en tablitas, que podemos trabajarlo aquí como este hidrograma, algo un poquito más familiar, constante por el intervalo de hora. Y también decíamos que requeríamos lo que es la relación altura-volumen, la relación de altura-volumen, y sabíamos que esa relación altura-volumen habíamos visto que presentaba una apariencia algo irregular, algo así, y la idea solamente estaba en ajustar alguna funcioncita que más se ajuste a este comportamiento de esta relación altura-volumen. Sin embargo, nosotros para nuestros ejemplitos básicos vamos a trabajar con una información, por ejemplo, de dos puntitos. Ponte que tenemos ahí dos puntitos, y pues simplemente hacer un ajustecito a esos dos puntos, pues es trabajar con una recta, y decir que la relación HB sería H igual a más B por esta B mayúscula. Estaría presentado por esta ecuación una función lineal, una recta, siendo A y B parámetros de la recta, y que lo podemos encontrar de una regresión lineal. Obviamente, si tenemos acá otro punto más, y tercer punto, tal vez no sería la mejor idea trabajar con una regresión lineal, con una función lineal, ajustar una función lineal, sino tal vez una polinómica, exponencial, etcétera, etcétera. Pero en este caso, al contar, en resumen, con dos puntitos, trabajar con una relación lineal, ajustar una función lineal no está nada mal. Perfecto, entonces ahí tenemos con estos dos puntitos vamos a encontrar la relación altura-volumen, y ya que tenemos identificado la información de partida, vamos a empezar a darle solución. Habíamos dicho habíamos comentado que lo que queremos es encontrar esa evolución del hidrograma de salida a partir de un hidrograma de entrada, pero aquí vamos a hacer algo interesante. También vamos a hacer calcular el volumen final para los diferentes intervalos de hora, y ese es caudal de salida, ¿no? que necesitamos, y también presentarlo como un hidrograma de salida. Bien, entonces vamos a darle solución. Bueno, esto del volumen final es muy interesante, no tiene mucho misterio. Si tenemos, por ejemplo, para cierto intervalo de hora acá, por ejemplo, un cierto volumen sub cero, si va a entrar un ingreso, un input, va a entrar caudal para un intervalo de hora, al final de la hora, pues obviamente el nivel va a subir, el volumen va a aumentar, va a haber otro volumen, porque hay un caudal de ingreso que está entrando. Entonces de ahí que también podemos hacer esto con el tránsito de avenidas para los diferentes intervalos de hora, cómo va a ir cambiando el volumen. Ya, tenemos la solución. Entonces habíamos visto esta cuestión de continuidad, que no era nada más input menos el output igual al cambio del almacenamiento sobre el cambio del tiempo, la derivada del tiempo. Y habíamos comentado que esta nosotros la vamos a discretizar, porque nuestra información generalmente es discreta en hidrología. La discretizamos, y eso es con la ecuación que vamos a trabajar: input menos el output igual a volumen final menos volumen inicial sobre el delta de t. Vamos a despejar el volumen, y es con esta ecuación con la que vamos a trabajar, y despejando el volumen tendríamos esto, ¿no? Y pasamos el delta del tiempo a multiplicar al input, al output, y el volumen inicial pasa a sumar, y esta es con la ecuación con la que vamos a ir trabajando por el método ensayo y error. Vamos a resolver por método ensayo y error, porque nuestro hidrograma de entrada, los diferentes caudales, son constantes para los diferentes intervalos de hora. Algo que nos falta es encontrar nuestra relación HB, esa funcioncita que se ajuste.
y simplemente lo hacemos con una regresión lineal, y aquí determinamos pues esa relación lineal de y igual a más bx lineal de esta de 0 más 1.33x es igual a 1.33 S de storage volumen igual a 1.33h, y aquí podemos despejar h y tenemos la relación altura-volumen o relación volumen-altura, que es algo que necesitamos. A ver, hagamos este ejemplito tal vez para este problemita. Ya que tenemos acá una calculadora, un emulador, podemos hacer este ejemplito. Simplemente ponemos acá, por ejemplo, voy a venir acá a la regresión, dos variables, igual a más bx, una regresión lineal. Y acá ponemos, por ejemplo, si yo quiero encontrar la relación volumen-altura, vamos a pulsar la pizarra, siendo que esto es x y esto es y, entonces voy a tener la relación volumen-altura, tendré que encontrar estos parámetros de a y b. Voy a empezar, por ejemplo, aquí le voy a dar 18, le voy a dar 15 como valores de x, y acá como valores de y 24 y 20. Está tomando tiempo, pero bueno, ahí le damos off, nos venimos para opciones y queremos esos parámetros donde a es 0, aquí está 0, y b es 1.33x. Siendo y el volumen, entonces le ponemos s o b, pero le voy a poner s de storage volumen igual a 1.33 que es b por la altura. Ahí puedo despejar la altura y también tengo la relación altura-volumen o volumen-altura. Ya, esto nos sirve porque a partir de esta relación yo para cierto nivel en el embalse voy a poder conocer el volumen. Entonces tengo la relación altura-volumen, tengo el caudal que está saliendo por el vertedero de Demasía, identificado la información de partida también, y con esta ecuacióncita despejada, trabajada de esa ecuación que ya la habíamos visto, vamos a empezar a hacer el tránsito de avenidas para el primer intervalo de hora. Entonces pongo ahí solución y digo para la primera hora. Vamos a apoyarnos de esta pizarrita adicional y decimos identificamos nuestra información de partida. Habíamos dicho altura inicial 15 metros, ahí está justamente el nivelcito acá. Justamente el nivelcito está ahí, 15 metros, no está todavía rebalsando, pero 15 metros. El input es igual a 100. ¿Dónde está eso? Eso está acá. Habíamos comentado que para el primer intervalo de hora el ingreso va a ser 100 metros cúbicos segundo de manera constante. Ya, ok. 100 metros cúbicos de manera constante. El volumen inicial es 20. ¿Y cómo calculo yo eso? ¿De dónde? ¿Cómo sabes que es 20? Usamos esta relación altura-volumen, donde simplemente, por ejemplo, usamos nuestra calculadora y ponemos ahí, por ejemplo, sería eso, ¿no? El volumen en función de la altura. Entonces digo 1.3333 y los decimales que puedo usar, multiplicamos por x. Si yo conozco que la altura inicial es 15, si lo de la altura inicial me va a dar el volumen inicial, siendo el volumen inicial 19.995. Si hubiera trabajado con todos los decimales, tal vez me hubiera dado un valorcito de 20, y creo que, trabajé con un valorcito de 20. Pilas con esta información. Habíamos visto que la relación altura es en metros, volumen es en hectómetros cúbicos. Entonces si yo acá le doy la altura en metros, el volumen me va a dar en hectómetros cúbicos. Perdón, nuevamente, entonces tengo la altura inicial, tengo el volumen inicial en hectómetros cúbicos, y también tengo el input, y eso es lo que tengo identificado. Hablemos un poquito del tirante. El tirante inicial nos dice que es 0 y necesitamos identificar este tirante, y uno dice, chucha, ¿y cuál es el tirante? El tirante es esa carguita de agua, ese tirante, esa altura que va a generar caudal en el embalse, en el vertedero de Demasía, perdón. Entonces, a ver, ¿dónde está ese tirante? Esto lo voy a ocultar un poco. Es muy importante hablar un poquito de ese tirante. Ahí está nuestro vertedero. Este es el tirante. En este momento, si la altura inicial es 15, el tirante es 0. Si hay tirante, pues hay caudal. A medida que el tirante vaya aumentando, y vamos a escribir un poco sobre la pizarra, a medida que el tirante vaya aumentando, pues
va a ir generando el caudal. Si el tirante es cero, no va a haber caudal, pero si el tirante va a ir aumentando, va a ir generando esta área mojada y se va a producir un caudal de salida, ¿de acuerdo? Es por eso que, y eso va a estar mucho más claro si te das cuenta con que el caudal de salida, que es igual al output, es igual a 236 tirante a la 3 medios. Por eso que te decía que ya tenemos el caudal de salida. Si el tirante es cero, entonces el caudal es cero inicialmente, y ese es nuestro caso, ¿no? Pero a medida que vaya entrando los 100 metros cúbicos, el tirante va a ir aumentando y obviamente también va a ir saliendo caudal, porque el tirante va a ser distinto de cero, va a salir caudal por encima de la cresta del vertedero. Ya, entonces, a ver, continuamos. De partida, entonces, si la altura inicial es 15, el tirante inicial pues es 0, porque no hay no hay esa carga de agua que va a generar caudal. Si la altura sería en este momento, hagamos a ver un ejemplo, si la altura acá estaríamos inicialmente, cosa que no es nuestro caso, si la altura inicialmente nos hubieran dado que son 17 metros, perdón, serían 17 metros, y esta altura del vertedero de demasía son 15 metros, que ya está diseñado, tenemos 15 metros, pues el tirante inicialmente para este caso pues hubiera sido 2 metros, ¿no? 17 menos 15. Pero en este caso está justamente acá el nivel, está justamente acá, por lo que no hay esa carga, ese tirante que genere caudal. No, bueno, hemos sido tal vez demasiado detallistas en eso, pero es muy importante comprender eso. Bueno, entonces el tirante inicial es 0, sí, correcto, el tirante inicial es 0. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a proceder a hacer, y déjenme acercar un poquito más acá, te había dicho que vamos a trabajar con esta ecuacióncita de acá y vamos a ir reemplazando la información de partida que nosotros ya tenemos. ¿Cuál es la información que tenemos? Por ejemplo, input. ¿Cuál es ese input? El input es 100. Entonces reemplazo acá reemplazo el input igual a 100 y aquí está los 100. Multiplico por el delta t. El delta t es una hora, correcto, es una hora, pero nosotros lo vamos a poner en segundos, que equivale a 3600 segundos, porque si el caudal está ingreso es metros cúbicos segundo, y multiplicamos por un delta t, que obviamente este delta t está en segundos, pues se simplifica y nos quedaría en unidades de metros cúbicos volumen. Metros cúbicos volumen, y obviamente el volumen tiene que estar en unidades de volumen, metros cúbicos, hectómetros cúbicos, etc. Bien, perfecto. Entonces, ahora tu pregunta será, ¿y por qué lo dividiste entre 1 por 10 a la 6? Simplemente usé esta relación de que en un hectómetro cúbico tengo 1 por 10 a la 6 metros cúbicos, y lo estoy trabajando en el volumen no en metros cúbicos sino en hectómetros cúbicos. La idea es la siguiente: el volumen inicial, este de acá, está en hectómetros cúbicos, entonces todo lo estoy trabajando en hectómetros cúbicos. O lo trabajas en metros cúbicos o lo trabajas en hectómetros cúbicos, no hay problema. Ya, entonces esto ya está en hectómetros cúbicos. Luego digo menos 236, que es ¿y eso cuál es? Ese menos 236. Ese es el valorcito del caudal de salida, que es igual al O, que es el output, 236 tirante a la 3 medios. Ya, perfecto. Vamos a ver, lo vamos a traer por acá. Ahí creo que no va a molestar. Ahí está el output, 236 tirante a la 3 medios. Y aquí está, 236 menos el output, 236. Pero el tirante es algo interesante. Este tirante es un tirante promedio, porque habíamos dicho que el caudal de salida también está saliendo de manera constante, pero en promedio, que tomar un promedio. Y para tomar ese caudal de salida promedio, lo que hacemos es tomar un tirante promedio, y ese tirante promedio, que es el tirante inicialmente del intervalo, y el tirante final es al final del intervalo. Promedio es el tirante que gobierna que gobierna ese intervalo de horas. Aquí estaba nuestro intervalo, aquí está una hora. Tirante inicial más tirante final promedio es el tirante que gobierna sobre todo este intervalo de horas. Entonces
En definitiva, nosotros hay que tomar un promedio para estar trabajando con este caudal salida, que también tiene que ser promedio al igual que el de entrada, ¿no? El de entrada es uno constante, que habíamos dicho que es un promedio. El caudal salida también hay que tomar un promedio. Entonces, simplemente, otra vez, 236 por tirante, pero este tirante es igual a un tirante inicial más tirante final promedio, elevado a la 3 medios. Multiplicamos otra vez por 3600 segundos, porque aquí está multiplicado por delta t, y lo divido por 1 por 10 a la 6. ¿Por qué? Porque lo estoy convirtiendo todo en hectómetros cúbicos. Más el volumen inicial, y el volumen inicial es igual a 20 hectómetros cúbicos, ¿verdad? Listo, entonces ya tengo todo eso. Ahora, bueno, si yo quiero determinar el volumen final, y para determinar este volumen final necesito saber cuál es el tirante inicial y el tirante final. El tirante inicial tenemos, y siempre vamos a conocer el tirante inicial, porque siempre conocemos condiciones iniciales, siempre. Entonces el tirante inicial es igual a 0, y el tirante final es lo que me falta. Si conociera el tirante final, pues podría ya empezar para la primera hora y conocer el volumen final. ¿Y cómo ahora empezamos a trabajar esto? ¿Cómo le vamos a dar solución? Pues habíamos dicho que vamos a trabajar con el método ensayo y error. Consiste en darse un valor, probar y volver a asumir otro, y si no nos da la respuesta, volver a asumir. Es un método de ensayo y error. Consiste entonces en adoptar un valor de partida y ir iterando. Entonces déjame explicarte un poquito mejor eso. Si aquí nosotros tenemos el tirante final, asumimos un tirante final igual a 0.20 metros, un tirante aceptable que asumo en función al hidrograma que tenemos, ya que me está dando 100, pues ya asumí que posiblemente el tirante al final de la hora sea 0.20 metros. Si tuviera un caudal, no sé, de entrada de 400 metros cúbicos, tal vez sea razonable que el tirante sea un poquito mayor a 0.20 metros, ¿no? Bien, entonces yo estoy asumiendo este tirante final, y si yo asumo el tirante final, acá, y vamos a poner acá, que es 0.20 metros, pues ya tengo todos los valores de esta ecuación, y voy a poder determinar este volumen final. Entonces pongo eso acá en mi calculadora, pongo todos estos valorcitos acá, y voy a poder encontrar este volumen final igual a 20.33, en base al valor asumido, ¿no?, de partida. Con este volumen final, 20.33, yo voy a poder determinar mi altura final, o sea, al final de ese intervalo, cuál ha sido el nivel. Si inicialmente era 15, obviamente al final del intervalo tal vez suba un poco más, y evidentemente ha subido un poco más. ¿Cómo determino esta altura final? Pues simplemente va a ser la altura inicial más el tirante, que en este caso, reemplazamos este volumen final, más fácil, mucho más fácil, olviden lo anterior, estaba confundiendo un poco, mucho más fácil. Recuerden que tenemos una relación volumen-altura, volumen en función a la altura. Entonces, si yo reemplazo en esta relación altura-volumen mejor, reemplazo el volumen final acá, pues me va a dar la altura final. Y a ver, hagamos ese calculito, vale la pena hacer ese calculito. Si yo pongo acá el volumen final, que es igual a 20.33, reemplazo, y aquí es 1.33, reemplazo acá el volumen. Si yo le doy acá el volumen final, pero le tengo que dar acá el volumen en hectómetros cúbicos, por eso es que todo lo convertí en hectómetros cúbicos. Si yo le doy aquí en hectómetros cúbicos, pues me va a dar, si yo le doy a esta funcioncita en hectómetros cúbicos, me va a dar en metros, me va a dar la altura final. Le doy volumen final, me va a dar la altura final. Bien, entonces acá reemplazo el volumen final y me va a dar la altura final, que me da 15.2535. Esa es la altura final, 15.253. Acá tal vez 54, pero bueno, trabajamos con estos valorcitos. La altura final es 15.253. Entonces nota algo muy interesante, pasa algo muy interesante, voy a acercar esto. Si inicialmente teníamos desde acá abajo 15 metros, desde acá hasta esta parte 15 metros, o ver, acerquemos un poco más esto, no hay problema, lo alargaremos. Si teníamos entonces 15 metros inicialmente, ahora está pasando que
el nivel sube en consecuencia a un caudal de entrada y está subiendo a 15.253. Imaginemos ahí. Y bueno, el nivel por ejemplo sube ahí y podemos ver que ya hay un área mojada y en consecuencia también hay un caudal que ya está saliendo. ¿Cuál sería el tirante al final de la hora? Pues ese calculito no es complicado. Sería esta alturita, vamos a acercar, sería esta alturita de acá, el tirante, que sería, si esto es 15 metros, habíamos visto que es 15 metros. Uy, caramba. Bien. Si estos son 15 metros, desde acá hasta acá son 15 metros, y la altura final, entonces para la altura final, llegó a 15.253, el tirante sería estito, sería solamente eso, ¿no? Sería 15 metros menos 15.253, el tirante final sería 0.253, ¿no? Entonces el tirante sería igual a, el tirante final igual a 0.253, ¿no? Bueno, entonces conocemos el tirante final, conocemos la altura final, lo vamos a reducir ahora un poco. Y de ahí que en acá también explico un poquito eso, que conociendo la altura final puedo determinar el tirante final, que sería altura final menos la altura del vertedero de Masía, que son 15 metros, entonces 15.253 menos 15 tengo 0.253. Pero este tirante final, es muy importante remarcarlo, esta altura final de 0.253 no es igual al tirante que inicialmente que yo había asumido y había dicho, y había comentado que ese tirante es 0.20. Mira que no es para nada igual, 0.253 no es igual a 0.20 metros. Entonces, aquí está el temito del método ensayo y error. Si esto finalmente con los calculitos no es igual al que yo he asumido, tengo que volver a hacer otra iteración. Si este nos hubiera dado un valor de 0.20, bueno, termino la iteración y estaría aceptando que este valor es correcto y aceptar que este sería el verdadero volumen final y altura final. Pero debido a que estos no son iguales, recalco, pues hay que volver a trabajar otra iteración. Ok, entonces a ver, la idea está, para terminar esto, asumirnos otro tirante. Yo voy a asumir el mismo que hemos calculado acá, 0.253, es ese tirante el que yo voy a asumir. Entonces asumo este valor y la ecuación sería la misma, es la misma que te muestro acá, 100, 3600, este factorcito de conversión, 236, pero aquí va a cambiar un poquito, ¿no? Acá tendríamos, por ejemplo, tirante inicial 0, pero el tirante final que yo voy a asumir es 0.253, aquí voy a poner entonces 0.253. Multiplicado por el tiempo, el factor de conversión, sigue siendo el volumen inicial 20, y vuelvo a calcular otro volumen final, que me da 20.322. Esto reemplazo mi relación altura-volumen, o relación altura-volumen, y voy a poder determinar, como anteriormente te había mostrado, la altura final con esa costoncita. Voy a poder determinar esta altura final. Hacemos la resta de hacemos la resta de que tirante final va a ser igual a altura final menos h, y puedo igual de la misma forma acá, y voy a poder determinar esa altura final. Entonces el asumido era 0.253. 0.253 no es igual a este que hemos calculado hace momentitos, pero ya como que está un poquito más acercado, ¿no? En la centésima nos está variando, pero ya no con mucho como antes, ¿no? Entonces ya nos vamos acercando. Entonces otra vez me empieza a asumir 0.245, no vale la pena mostrarte otra vez esto, lo hicimos un poco más directito con los chicos. Reemplace 0.245 en acá como asumido, reemplace en esta fórmula, determine el volumen final, en nuestra relación altura-volumen determine la altura final,
y sabemos que tirante es altura final menos la altura del vertedero de demasía, entonces determina 0.246, que ya acá es mucho más cercano, y yo acá pues detuve las iteraciones y dije que ese es el verdadero tirante. Dije, bueno, ok, está muy cercano y me parece muy aceptable. Entonces terminé con las iteraciones y dije, bueno, entonces como resultados finales, tirante final es 0.246, el volumen final, que es el correctito, por así decirlo, es este de acá, 20.324, y esta es la altura final. ¿Qué te presento acá? Altura final, volumen final y tirante final. Y eso es para la primera hora. Entonces acá lo que nos falta es determinar ese caudal al final de ese intervalo de hora, pero conociendo este tirante final ya podemos determinar cuál es ese caudal de salida, porque déjame ver, comentarte un poco acerca de eso. Nosotros tenemos este hidrograma de entrada, ¿no? Ese es el hidrograma de entrada que está entrando, pero obviamente nos falta determinar cuál es ese hidrograma de salida, es el que va a salir por el vertedero. Eso es lo que nos falta, a eso hago referencia acá. Nos falta el caudal al final de la hora, pero ya lo podemos determinar pues conociendo el tirante final. Pero eso lo vamos a hacer al finalcito de trabajar nuestro problema. Bien, entonces a ver, trabajemos ahora nuestra segunda hora. Y ya conocemos esta información para el primer intervalo, las condiciones finales, y estas condiciones finales para mi segundo intervalo de hora van a ser mis condiciones iniciales. Obviamente, si antes estaba 15 metros para mi primer intervalo de hora, para el segundo intervalo de hora la altura ya no es 15, ha subido en función al que ha entrado el caudal, pues ahora mi altura inicial es de 15.246 metros. Mi volumen inicial antes era 20, pues ahora en base a que ha entrado caudal es diferente, 20.324. El tirante inicial antes era 0, bueno, ahora es 0.246. El caudal ya no está, para el segundo intervalo de hora ya no está entrando 100, está entrando 200 en el embalse, ¿no? Entonces de ahí que ponemos 200. Bueno, esto va a resultar un poquito más fácil. Igual trabajamos con esa ecuación, despejamos el volumen de esa ecuación discretizada y empezamos a reemplazar. Input es igual a 200, delta T 3600 menos el output. Habíamos comentado que el output es 236 menos, y aquí el tirante promedio, el tirante inicial ya no es 0, es 0.246, más el tirante final, tirante 2, elevado, acá está, hay un pequeño detalle, acá debería estar a la 3 medios, elevado a la 3 medios, por 3600, 1 por 10 a la 6, más el volumen inicial, que habíamos comentado que es 20.324. Bien, entonces el tirante inicial es 0.246 y el tirante final, otra vez empiezo con esto de asumir, ¿no? Para este ejemplito, entonces mira que yo asumí y dijimos, bueno, asumamos que un tirante final en base a que está entrando 200, a ver, me parece que puede entrar, me parece que el tirante final va a ser 0.607, ya ves, eso es un valor que nosotros hemos asumido. Y con este tirante reemplazamos acá y calculamos un volumen final de 20.807. Y con este volumen final yo reemplazo mi relación volumen-altura y hemos determinado una altura final de 15.609. Con esto, con la ecuacioncita que te había mostrado, que es, bueno, no vale la pena ni irnos atrás, es simplecito. Habíamos dicho que el tirante no es nada más que la altura final menos la altura del vertedero, podemos poner ahí. Eso era el tirante, 15.609 menos 15, pues 0.609. Ese era el tirante final, y mira que es muy próximo. Y dije, no, yo ahí detengo la iteración, como que lo hemos atinado, pero ese es el verdadero tirante, que es al final de la hora. Y luego nos pasamos a la tercera hora. Muy interesante, ¿no? A la primera que asumí, pues le atinamos. Y ahora trabajamos nuestra tercera hora, porque ya trabajamos la segunda hora, termina la iteración. Pues para la tercera hora, igual que como antes, estas condiciones finales, volumen final, altura final y tirante final, son condiciones iniciales para mi tercera hora. Aquí tenemos altura inicial 15.609, volumen inicial, tirante inicial, y el input es el que cambia. El input ya no es 200, para el tercer intervalo de hora es pues 300. Listo, entonces para el tercer intervalo de hora es 300. Y acá tenemos que el volumen reemplazamos igual que en acá.
Perdonen, reemplazamos acá, reemplazamos en esta ecuación de esta que te muestro acá, reemplazamos igual, lo mismo, aquí está la tercera hora, 300, 3600, el valor del output, tirante inicial es 0,609, el tirante final volvemos a asumir, multiplicado por el tiempo, más el volumen inicial que es 20.807 para este caso. Ya, entonces pasa algo muy interesante también. Lo que hicimos pues simplemente fue reemplazar, asumir un tirante que en base al caudal que está entrando de 300, asumimos un tirante final de 0.971. Y algo muy interesante que pasó es que reemplazando esto en acá, pues tuvimos un volumen final de 21.209, una altura final de 15.971, y encontramos que el tirante final nos dio 0.971 aproximadamente. Entonces de ahí que terminamos con la iteración y pues ahí estaría ok, ¿no ve? Porque este valor calculado es igual al que hemos llegado a asumir. Para la cuarta hora tiene la misma idea, de ahí que nos quedamos ahí, nos detuvimos ahí en los cálculos, y en la cuarta hora les voy a comentar, ¿no?, que es lo mismo. Bueno, algo que nos interesa, y creo que nos vamos a venir acá, para estos intervalos de hora que hemos trabajado, vamos a trabajar esto del hidrograma de entrada y esto del hidrograma de salida. El hidrograma de entrada ya lo conocíamos, era 100, 200, 300, 200 y 100. Lo que nosotros queremos en tránsito de avenidas es conocer cómo va saliendo este hidrograma de salida. ¿Cómo son los cálculos? Entonces los cálculos son los siguientes. Para el primer intervalo de hora, el tirante inicial era 0 y el tirante al final de la hora era 0.246. A ver, veamos dónde están esos valores. Aquí están. Teníamos que el tirante final, el correcto, el verdadero, era 0.246. Bueno, es el que tomé. Ahí está 0.246. Para el segundo intervalo de hora, pues este es el tirante inicial y este es el tirante final para el segundo intervalo de hora. Y veamos eso. Aquí está 0.609. Y para el tercer intervalo de hora, de la misma forma. Y ahora, para determinar los caudales de salida para los diferentes intervalos de hora, pues nosotros tenemos que trabajar con esta ecuacióncita de acá. Pero ese tirante, habíamos comentado que es un tirante promedio, y este es el tirante que gobierna este intervalo de hora. Entonces reemplazamos, por ejemplo, quiero saber cuál es el caudal para ese intervalo de hora que va a salir de manera constante, pues sería tirante inicial 0, tirante final 0.246, reemplazo estos valores y voy a poder determinar cuál es ese caudal que ha salido constante por este intervalo de hora, que es 10.18. Para la segunda hora, de la misma forma, reemplazo tirante inicial, tirante final y calculo este caudal de 65.96 que nos dio, que obviamente es mayor porque los tirantes son mayores. Entonces si hay más carga, más altura del agua, entonces el caudal es más. Para el tercer intervalo lo mismo, tirante inicial, tirante final, y ahí está el caudal. Y bueno, para este ejemplito nosotros por lo menos pues llegamos a trabajar para vamos a hacer con ese color azul nomás. Trabajamos solamente para los primeros 3 intervalos de hora. Lo más probable es que para el cuarto intervalo tal vez nos da un caudal de salida así, para el quinto algo por acá, para el sexto algo así, y bueno, ese sería el comportamiento del hidrograma de salida a partir de este hidrograma de entrada en nuestro embalse. Bien, entonces algo que es muy bonito en la hidrología es que siempre tenemos puntos de control, siempre tenemos forma de cómo verificar nuestros calculitos. A pesar de que parezca muy sistemático la hidrología, muy empírico, pues hay manera de cómo verificar nuestros cálculos. ¿Ya? Vamos a verificar entonces cómo es que está bien lo que hemos trabajado. Antes de hacer la verificación me parece importante mostrarte esto. Mira que lo que hemos hecho entonces es, tenemos aquí entender este hidrograma de entrada. Miren que acá tenemos el hidrograma de entrada de color rojo, un poquito más real, y el hidrograma de salida, que sería este de color azul, que es el que está saliendo. Entonces entra un caudal, entra cierto volumen al embalse, pero hay cierto volumen, y ese es el volumen que sale fuera del embalse.
y este otro volumencito que está entre esa curvita roja y el azul, este volumen que se llama delta S, es el que está embalsado en nuestro embalse prácticamente. Bien, entonces con esa idea, ¿cómo hacemos la verificación? Estábamos, ¿no? La verificación lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros podemos conocer este delta S, ese volumen que se ha llegado a embalsar en la represa, en el embalse, en este primer intervalo de hora. Correcto, porque si nosotros inicialmente teníamos un volumen inicial y finalmente al final de la hora podemos conocer cómo ha sido el aumento del volumen, haciendo una resta del volumen al final de la hora. Vamos a detallar un poco el volumen final y el volumen inicial, haciendo una resta, delta S final menos S inicial, vamos a poder conocer cuál es ese volumen que se ha embalsado, ¿no? Como te había comentado. Y este delta S también tendría que ser igual a este área de acá, que este área no representaría nada más que ese volumen también que se llega a embalsar en nuestro embalse, y solamente sería base por altura. Entonces, a ver, terminemos con esto. Entonces, a ver, vámonos a la primera hora. En la primera hora el volumen inicial era 20 y el volumen final al final de la hora era 20.324. Correcto. Bueno, aquí aquí le dimos un valor de 20.33. Algo pasó. Bueno, 20.333, 0.333 hectómetros cúbicos. Bueno, el delta S aquí debería ser 20.324 menos 20, 0.324. Aquí hay que hacer este ajuste. El delta S correcto sería S final, que es este, 20.324 menos 20, y sería 0.324 hectómetros cúbicos. Sería este volumen embalsado en el primer intervalo de hora, 0.324, correcto. Ahora en acá, ese tendría que ser este mismo volumen, acá 0.324. Entonces acá esto está mal, habíamos dicho que este delta S es 0.324. Simplemente lo calculamos, el volumen inicial y volumen final, siendo el delta. Y si nos damos cuenta, si el caudal acá nos dio 10.18 y restamos menos 100, pues tendríamos esta alturita y la base es una hora. Entonces ponemos acá 100 menos 10.18 multiplicado por una hora, o en segundos 3600 segundos, lo tendríamos en metros cúbicos. Hacemos este factor de conversión para llevarlo a hectómetros cúbicos y acá nos da algo aproximado a 0.324, ¿correcto? Y 0.324 es algo muy similar a ese delta S. Entonces podemos ver que esto es igual a esto, y ahí que podemos verificar que nuestros calculitos fueron trabajados de manera correcta. Bueno, este sería el trabajito que tal vez te puedo dejar, es que puedas verificar los calculitos que te fui detallando, y además también pues puedas concluir para los diferentes intervalos de hora.